pueden ser por problemas en la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, ¿qué interviene? ¿Qué es lo uno se hace un corte y qué pasa ahí en el endotelio? Adhesión plaquetaria. Vasoconstricción, ¿no? Primero actúa el endotelio, las plaquetas. El factor von Willebrand, ¿qué hace el factor von Willebrand? Hace que las plaquetas se adhieran al endotelio y también se agreguen, ¿no? Hay un proceso de adhesión y agregación plaquetaria y liberación del contenido de los gránulos de las plaquetas. Entonces ahí se forma el tapón primario y después viene, ¿qué viene? Ese tapón es inestable. Entonces forma una malla de fibrina donde intervienen los factores de coagulación. Entonces, en ese proceso de la hemostasia primaria van a haber problemas o problemas de adhesión plaquetaria, ¿no? Ahí tenemos lo más conocido, la enfermedad de von Willebrand, que vamos a ver cuando hagamos coagulopatías. Otro problema es en la agregación plaquetaria, cuando hay un déficit del factor de la glucoproteína 2B3A, que también es parte de la plaqueta. Entonces las plaquetas no se van a agregar y también va a haber sangrado. Esta se conoce como trombastenia de Glasgow. Y hay otros trastornos en la liberación del contenido granular de las plaquetas. De estas enfermedades, digamos, la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. Es la coagulopatía congénita más frecuente, es en la que debemos pensar incluso más que en la hemofilia. Entonces, estos pacientes que tienen este problema van a tener sangrado cutáneo y mucoso. Entonces, eso vamos a ver cuando hagamos coagulopatías. Ahora, las causas adquiridas de que puedan aparecer estas lesiones purpúricas son trastornos mieloproliferativos crónicos. Por ejemplo, una trombocitosis esencial puede haber, que hay, como su nombre indica, hay trombocitosis, las plaquetas pueden llegar a estar por encima de 5 millones. Y ahí los pacientes también van a tener sangrado. Y eso porque hay un déficit de factor von Willebrand. Porque se produce como una pseudoenfermedad de von Willebrand porque no hay la cantidad suficiente para que le adhieran las plaquetas al endotelio. Ahora, en la uremia también se producen problemas de agregación plaquetaria. En las hepatopatías va a haber problemas de plaquetopenia, el uso de algunos fármacos que también van a producir trastornos estas curvas. Ahora, las causas más frecuentes de plaquetopenia, ¿no? Acá estas son, a ver, vamos a ver. En este cuadro vemos más problemas de la función de las plaquetas. Por eso se llaman púrpuras trombóticas, más de la función. Y acá en este cuadro vemos más problemas que se producen de trombocitopenia y que van a producir púrpura. Las causas centrales ya ustedes han visto en la aplasia, ¿no es cierto? Que pueden ser la anemia de Fanconi o las aplasias adquiridas, que se van a producir es un problema a nivel de la médula ósea. Lo que sabemos ahora en la aplasia es que es un problema de causa. ¿Cuál es la fisiopatología de la aplasia medular? ¿Por qué se produce? Claro, ahí la médula se reemplaza por grasa. Pero ¿por qué se produce esa enfermedad? Es hereditario, eso se llama anemia de Fanconi. ¿Cuál es la fisiopatología de la aplasia? Esa es la causa. Es una enfermedad inmunológica. Eso es lo que sabemos. Por eso se usa terapia de inmunosupresión. Ay, aquellas dos señoritas están hablando y después en el examen no hemos hecho ese tema. Me distraen, chicas. Si quieren conversar pueden ir afuera. Es un problema inmunológico, por eso sí se usa terapia de inmunosupresión, se usa globulina antitimocítica, se usa ciclosporina para frenar la producción de estas citoquinas que van a producir daño a nivel de la médula ósea. Entonces, ¿cuál era la respuesta en la pregunta? ¿Cuál es el tratamiento de elección? El trasplante. ¿Sí? ¿Y por qué no es la terapia de inmunosupresión que estoy hablando? Claro, es que también las respuestas son bajas, pero el otro problema es
que la aplasia medular puede transformarse en otras enfermedades. ¿En qué, por ejemplo? Leucemia. En leucemias, se transforma en leucemias, en mielodisplasias, en hemoglobinuria paroxística. Entonces, es que hay un trastorno a nivel de la célula madre y pues con el tiempo comienzan a transformarse. O sea, tenemos varios pacientes que tenían aplasia medular y por diversas razones solo se les dio terapia de inmunosupresión y después de unos años hicieron leucemia aguda y fallecieron. Pero si uno les hace el trasplante, las respuestas están en el 80-90% de remisiones y además que los pacientes se van a curar, ¿no? El problema que tenemos es que para trasplantarlos necesitamos un donante histocompatible, o sea que sea un hermano de papá y mamá que sea compatible. Pero ahora casi nadie tiene hermanos, ¿no? Hay muchos hermanos. Entonces, ¿qué buscamos? Un trasplante aploidéntico, o sea que sea la mitad compatible, puede ser por su papá o su mamá, pero estos trasplantes son más agresivos y los pacientes también responden menos, entonces tienen más riesgo de fallecer. Ahora, en nuestro país no hacemos trasplante no emparentado, eso se hace en otros países, entonces pueden trasplantar y pues se curan más pacientes. En nuestro país tenemos problemas. Uno de los problemas es que no tenemos centros que hagan trasplantes halogénicos, ¿no? El único hospital que hace así de manera rutinaria es el Hospital Edgar Barrera. El INE tampoco trasplanta mucho. El Hospital del Niño trasplantaba antes, pero ahora han dejado de trasplantar como lo hacían antes. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Les damos terapia de inmunosupresión, ¿no? Porque no tienen acceso al trasplante. ¿Cuál era la otra pregunta de aplasia? Un caso clínico, era un caso clínico. ¿Y qué tenían que responder? No lo puedo. Sí, tampoco. Pero seguro que era aplasia. Porque estaba fácil, las dos preguntas estaban fáciles. Ya, la otra causa de nivel central es cuando hay problemas en la producción de plaquetas. Ahora, de causas periféricas, eso es lo más frecuente. Las causas periféricas, ¿qué significa que hay una trombocitopenia de causa periférica? Claro, muy bien. En teoría la médula sigue produciendo plaquetas, pero al salir a la periferia hay algún problema, ¿no? Y ese es lo que explica el PTI. O sea, las plaquetas se forman, pero después van a ser destruidas a nivel del vaso, del hígado. También hay trombocitopenias por fármacos, ahí están, por ejemplo, la heparina, los antiinflamatorios, algunos antibióticos. La púrpura trombocitopénica materno-fetal, cuando hay antecedentes de la mamá que tiene PTI, el bebé también nace con plaquetopenia porque los anticuerpos atraviesan la placenta. También puede haber como reacción transfusional. Esas son de causa inmune, mediadas por anticuerpos o aloanticuerpos. Las de causa no inmune tenemos, por ejemplo, por secuestro. ¿Dónde se secuestrarían las plaquetas? En el vaso se secuestra. Por eso cuando hay esplenomegalia o hay hiperesplenismo, los pacientes tienen plaquetopenia. No solamente se secuestran las plaquetas, también los leucocitos. Por consumo, por ejemplo, en el CID, por destrucción puede ser en infecciones, cuando hay disminución de la viabilidad de las plaquetas, que puede ser en procesos infecciosos. Entonces, esas son las causas de trombocitopenia periférica, como dijo su compañera, cuando en teoría no hay un problema en la médula ósea. Entonces, se produce por destrucción, por consumo como en un CID o una distribución inadecuada como en la esplenomegalia. Primero, ¿qué tienen que hacer cuando ven un paciente con plaquetopenia? Primero, tienen que repetir el hemograma. Puede haber pacientes que salen en el recuento 100.000 plaquetas, 110.000. Y acá en el Cusco es frecuente eso. ¿Por qué? Porque los pacientes suelen tener hemoglobinas altas. ¿Y eso que produce la poliglobulia? Y eso se llama hiperviscosidad sanguínea. Y cuando las máquinas que hacen los hemogramas, pues al procesarlas, hay algún problema en el procesamiento y cuentan mal las plaquetas.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Repiten el hemograma y piden una lámina periférica, porque puedan haber fenómenos en los cuales hay una pseudotrombocitopenia, o sea, las plaquetas están normales, pero las máquinas las han contado mal. Uno de ellos es por los agregados plaquetarios que produce, por ejemplo, acá, el anticoagulante del tubito que tomamos hemogramas tiene un anticoagulante. Y hay veces se produce agregación, ahí está. Y la máquina que hace hemogramas, eso no va a contar. Otra causa es que hay plaquetas gigantes, hay plaquetas grandes, tampoco las cuenta. Satelitismo plaquetario, esto. Miren, las plaquetas se han juntado al neutrófilo, no las van a contar. Por eso, como dices, tienen que pedir un recuento en lámina periférica para verificar que tienen plaquetopenia. Ya verificaron. Con fines prácticos llamamos trombocitopenia cuando las plaquetas están por debajo de 100.000, porque hay personas que tienen entre 100.000 y 150.000 y no tienen ninguna enfermedad, simplemente es un recuento normal de plaquetas. Ahora esto ya hemos hecho cuando hicimos interpretación de hemograma, la plaquetopenia leve, entre 50.000 y 100.000 plaquetas, la moderada 20.000 a 50.000, y la severa menos de 20.000 y la muy severa menos de 10.000. ¿No? ¿Cuál es el problema de tener plaquetopenia severa? Sangrado, incluso sangrado espontáneo. Pueden estar en su cama durmiendo y hacen una hemorragia intracerebral con menos de 10.000 plaquetas. Ahora tenemos en el hospital un paciente que está con 1.000 plaquetas, 2.000, 3.000, 6.000, nunca pasa de los 10.000, pero lo tenemos ahí en reposo. Entonces, esa es la clasificación. Después, cuando a uno le preguntan, digamos, cuando ustedes de repente están en un lugar donde no hacen hemogramas, y ustedes cómo clínicamente pueden saber cuántas plaquetas puede tener el paciente. Si tiene más de 50.000 plaquetas no tiene ningún síntoma, ¿no? Algunas veces de repente se golpean y fácilmente hacen equimosis. Entre 50.000 y entre 30.000 y 50.000 hay hematomas excesivos con un trauma menor, ¿no? Dicen, me he golpeado un poquito y me apareció una equimosis. Entre 10.000 y 30.000 aparecen petequias y hematomas espontáneos, ¿no? No se han golpeado, dicen, pero yo no me hice nada y aparecieron, tengo equimosis, tengo acá. Menos de 10.000 plaquetas, hay riesgo de sangrado interno. ¿Cómo pueden saber que un paciente está con menos de 10.000? Les comienzan a aparecer en la boca ampollas de sangre, se llaman bulas hemorrágicas, o en el paladar tienen petequias. Entonces ustedes ya pueden saber, no, este paciente va a sangrar, debe tener menos de 10.000 plaquetas. Entonces si eso ven cuando estén pues en el serum, en un lugar bien alejado, ¿qué harán? Donde no hay ni banco de sangre, no hacen ni siquiera hemogramas. ¿Qué van a hacer? ¿Se refiere? Prendió sol. Pueden usar transamin, el ácido tranexámico, ayuda, es un antifibrinolítico, pero es solo por la emergencia, porque tienen que referir a ese paciente. ¿Qué van a hacer? Lo tienen que referir. Le pueden dar transamin. Han escuchado hablar del ácido tranexámico, transamin. Es un antifibrinolítico y ayuda, porque refuerza la malla de fibrina y no sangra a los pacientes, pero no los va a curar, obviamente. Solo es para el momento. Fuerza. Después, estas son las lesiones petequiales, ¿no? No se pueden palpar y son de milímetros, ¿no? Y ahí también tenemos las lesiones, las púrpuras, las equimosis y los hematomas. Ahí están esas bulas. Miren, de hecho que ese paciente tiene de menos de 10.000. Miren acá. Hay de todo, hay petequias, hay equimosis, hay púrpura. Y eso es lo que se llama las equimosis, ¿no? Ahí se nota. Y estos ya son hematomas. Los hematomas son colecciones, ¿verdad? Son ya grandes. Los tienen que saberlas distinguir. Ahora vamos a ver el tema que hoy día tenemos que tratar,
que es la plaquetopenia de causa inmune, más conocida como PTI. Ya no la hemos podido cambiar de nombre, se ha quedado así. Porque antes se llamaba PTI, o sea, plaquetopenia de causa idiopática, como dice ahí, pero porque no sabíamos por qué se producía, pero ahora sabemos que es una enfermedad inmunológica. Entonces, su nombre es trombocitopenia de causa inmune, ¿no? Entonces, como dice acá, hay dos tipos de trombocitopenias. Una es la primaria, en la cual hay que poner énfasis, como dice, en el mecanismo inmunológico, y se llama primaria porque no hay una causa. Cuando vemos un paciente con plaquetopenia, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad la hacemos por descarte. O sea, primero vemos un paciente con plaquetopenia y tenemos que pensar, ese paciente, preguntarle qué medicamentos toma. De repente toma aspirina, puede ser que esté haciendo por eso una plaquetopenia. Hay que ver si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, ha recibido quimioterapia. Entonces hay que preguntar. O de repente tiene cirrosis hepática. Si tiene cirrosis, pues ¿por qué mecanismos no tendría plaquetas? ¿Por qué un paciente con cirrosis hace plaquetopenia? ¿Por qué no se produce la trombopoyetina en el hígado, la hormona que produce las plaquetas, se estimula su producción, la trombopoyetina ya no se produce en el hígado, porque ya no funciona, ¿no? Normalmente. La otra causa es lo que les mencioné. Estos pacientes tienen hipertensión portal, esplenomegalia, hiperesplenismo y todo lo que ya ustedes saben que han hecho en gastro. Y las plaquetas se secuestran en el vaso, hay hiperesplenismo. Entonces, hay varios mecanismos que explican una plaquetopenia en un paciente que tiene cirrosis hepática. Tienen que preguntar primero, ya, ¿está tomando medicamentos? ¿Tiene cirrosis? ¿Tiene una infección? Por ejemplo, si tiene pues una neumonía, puede ser que tenga una plaquetopenia por esa causa. Tiene sepsis, un shock séptico, entonces en esas circunstancias no van a pensar en PTI. Uno piensa en PTI cuando ya he descartado las causas más comunes y no encuentro nada, entonces pienso, puede ser un PTI, una plaquetopenia de causa inmune. Y se va a llamar primaria cuando no hay un factor que ha desencadenado. Y causa secundaria cuando pues se puede asociar a enfermedades inmunológicas, por ejemplo como el lupus, o asociado a virus, al VIH, a la hepatitis B, C. Entonces cuando hay causa secundaria. Es importante saber distinguir porque el manejo no es igual. Si tiene por ejemplo lupus, ¿qué van a hacer? Tendrán que tratar el lupus, ¿no? Para que la plaquetopenia revierta. Si tiene VIH, tendrán que iniciar el tratamiento antirretroviral. Por eso es importante saber si es primario o secundario. Por ejemplo, hay PTIs asociados a linfomas también. Entonces, ¿qué tienen que tratar? El linfoma. Ahora, la epidemiología. Vamos a ver, el PTI es la causa más frecuente de plaquetopenia. O sea, si ustedes ven un paciente con plaquetopenia, lo más probable es solo plaquetopenia. Lo más probable es que tenga PTI. Es la causa más frecuente, ¿no? Ocurre tanto en adultos como en niños, con una incidencia multimodal, como dice ahí, en la infancia, y hay en el segundo y tercer picos, hay entre el segundo y tercer década de la vida, hay un pico, sobre todo en las mujeres y en los ancianos. El PTI primaria es de la incidencia de 3.3 en 100.000 adultos por año, con una prevalencia de 9,5 por 100.000 adultos, porque esto se suele hacer una enfermedad crónica, ¿no? En el Perú no tenemos datos sobre esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es el padecimiento o cuál es la fisiopatología? Ya les dije que es una enfermedad inmunológica que está mediada por autoanticuerpos, ¿no? Habíamos visto en las anemias hemolíticas autoinmunes que se producía por autoanticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿verdad? Y esto es ya también contra las plaquetas. Y cuando se asocia el PTI a anemia hemolítica autoinmune, ¿cómo se llama? Síndrome de Evan, ¿no? Había una pregunta también, ¿no? Sobre algo de anemia hemolítica por anticuerpos.
por anticuerpos bifásicos. ¿Y cuál era la respuesta? Cuando es por anticuerpos bifásicos, se dona Landsteiner, sobre todo se asocia a virus en los niños, las paperas, gripe, y también se asocia a sífilis. Entonces ahí había una pregunta que decía, ¿cuál era la respuesta? Colitis. Muy bien, colitis era. Colitis era la respuesta. 01. Entonces, ya más fácil. Ahora sigamos con esto. ¿Y esto de qué se ha deducido que es producida por autoanticuerpos? Porque se ha visto lo que les había mencionado, que los neonatos de mujeres afectadas por PTI, posteriormente al parto, seguían presentando transitoriamente plaquetopenia, los niños también. Por eso cuando una mujer que tiene PTI va a dar a luz, hay que tener cuidado, porque los niños, sus hijos, el recién nacido también puede tener plaquetopenia. Entonces, ¿qué puede pasar si nace un bebé con plaquetopenia? Puede ser una hemorragia, pero ¿en qué momento? Ya puede ser de sangre. No, al pasar por el canal vaginal, pues puede ser una hemorragia intracerebral, ¿no? Claro. Entonces, en algunos casos tienen que dar a luz por cesárea, dependiendo. Entonces, por factores que se dieron cuenta que hay un mecanismo inmunológico. Entonces, acá, por ejemplo, se trata de explicar la fisiopatología. Se habla de factores genéticos, hay una pérdida de la tolerancia inmunológica, como en la anemia hemolítica autoinmune, entonces se van a producir autoanticuerpos antiplaquetarios. Entonces, ¿no? Las plaquetas, como dice, ya se produce esa falta de tolerancia, entonces se comienzan a producir, los linfocitos B comienzan a producir anticuerpos antiplaquetarios, y estas plaquetas van a ser opsonizadas sobre todo por los macrófagos del vaso y del hígado. Por eso es que uno de los tratamientos es la esplenectomía, ¿no? Porque es en el lugar donde más se destruyen las plaquetas. Aunque ahora ya no hacemos muchas esplenectomías. ¿Por qué no hacemos, chicos? ¿Cuál es el riesgo de hacer esplenectomía? ¿Para qué sirve el vaso? Destruye, pues. Hacen infecciones, ¿no? Por órganos, por bacterias encapsuladas, por hemófilus, por streptococoneumonía, por meningococo, y se pueden morir. Por eso es que no hacemos esplenectomías a niños menores de 12 años, salvo que sea una emergencia. Ahora tampoco a los adultos, porque el otro riesgo al hacer una esplenectomía, sobre todo si se hace abierta, es que hacen trombosis de vena porta. Hay complicaciones. Entonces, antes el PTI se manejaba así, te daban prednisona, ya no respondías y de frente esplenectomía. Ahora tenemos otros tratamientos que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se cree que se produce esta trombocitopenia? ¿Hay algún origen que puede ser viral? ¿Hay algún factor genético o hay alguna estimulación crónica? Y eso modifica el sistema inmunológico. Entonces, los linfocitos B van a producir autoanticuerpos. Y las plaquetas se van a destruir en el vaso o en el hígado y se va a producir la trombocitopenia. Entonces ya hemos visto lo que se llama el PTI primario y el secundario. Ahora, las fases del PTI, vamos a encontrar un PTI agudo, persistente y crónico. El agudo es cuando su evolución es de menos de 3 meses y sobre todo se va a presentar en los niños. El persistente entre 3 y 12 meses y el crónico más de 12 meses. Entonces, ¿qué características tiene esta enfermedad? El 90% de los casos se van a detectar anticuerpos contra antígenos de los complejos de las glucoproteína 1B9 y glucoproteína alfa 2B beta 3, ¿no? Contra estos antígenos de la plaqueta, ¿no?
Su determinación con fines diagnósticos no se recomienda debido a su baja especificidad. Por eso hay una prueba que se llama anticuerpos antiplaquetarios que hacen en laboratorio, pero no lo usamos. Porque así salga positivo, pues no nos va a diagnosticar PTI. El diagnóstico de PTI es por descarte. Bueno, y esto es lo mismo. 3 formas de PTI. Ya les dije que el PTI agudo es más frecuente en los niños y el crónico en adultos. Entonces, ¿qué características tiene el PTI? ¿Cómo yo sé que un paciente tiene PTI? Primero, en el hemograma. Solo va a tener plaquetopenia. Y anemia solamente si ha sangrado. Si ha tenido una hemorragia digestiva, pues tendrá anemia. Ahora, si le hago el aspirado de médula ósea, que no es necesario, vamos a ver que hay presencia de megacariocitos en la médula ósea. Y si no hubiera megacariocitos, por ejemplo, ¿qué podría pensar? De los temas que... Claro, muy bien. Si no hay megacariocitos, la causa es central, pero ¿qué enfermedad podría ser? Púrpura. Una aplasia. Si no hay megacariocitos, busco. Los megacariocitos es la célula que produce las plaquetas, ¿verdad? Entonces, para que sea PTI, deben haber megacariocitos en la médula ósea. Deben haber anticuerpos antiplaquetarios. Y debe haber ausencia de una enfermedad que me explique la plaquetopenia. O sea, no puede ser que sea cirrótico, por ejemplo. Y no suele haber esplenomegalia. Eso es raro que un PTI esté con esplenomegalia. Hay que pensar en otro diagnóstico. Entonces, esas son las características para diagnosticar un PTI. Ahora vamos a ver el PTI de un niño y un adulto. Son como 2 enfermedades diferentes. Estamos hablando de la misma enfermedad, pero al final en su evolución y sus características son diferentes, que al final parecen 2 enfermedades distintas. Primero vamos a hablar del PTI agudo o de reciente diagnóstico, que es lo más frecuente en niños, sobre todo menores de 10 años. ¿Qué características tiene? Que es autolimitado. No les damos ningún tratamiento a los niños y se cura. Se resuelve espontáneamente. Presentan púrpura petequial y hay trombocitopenia grave. Y esta es la clave, porque hay infecciones, han tenido infecciones respiratorias, diarreas, o les han puesto vacunas. Y ahí comienzan a bajar las plaquetas. Las mamás vienen a emergencia y dicen, mijito, le aparecieron estos puntitos. Y uno le pregunta, señora, ¿y qué pasó hace una semana? Le pusieron la vacuna y ahí comenzó a bajar las plaquetas. La mortalidad es muy baja y se recuperan totalmente en 2 a 6 semanas, ¿no? Sin tratamiento. Y si las plaquetas están por encima de 30.000, ahora incluso por encima de 20.000 no les damos ningún tratamiento. Ahora incluso tenemos niños con 10.000 plaquetas y no les damos nada. Los observamos nomás, que no sangren, ¿no? Y si hay trombocitopenia grave y hay sangrado, pues el tratamiento de elección en los niños es usar inmunoglobulinas y corticoides. Ya, pregunta de examen. A los niños les ponemos inmunoglobulinas. Cuando los niños nacen de mamás con PTI, si nacen con 10.000 plaquetas, les ponemos inmunoglobulinas para frenar la destrucción de las plaquetas en el vaso o en el hígado. Ahora, lo que más vamos a ver, la trombocitopenia o el PTI en adultos. O ya sabemos que el PTI en adulto, pues el 80% de los casos se va a hacer crónico. ¿Qué significa? Que no lo vamos a curar. Por eso tenemos muchas líneas de tratamiento, porque van a vivir así. Las mujeres pueden tener hijos, se pueden embarazar obviamente, tener hijos, los pueden operar, pueden tener cirugías abdominales, neurocirugía, o sea, todo el tiempo van a persistir con la plaquetopenia. Los adultos, los mayores de 10 años, así se llama. Con fines de PTI, a los mayores de 10 años ya se les considera que van a hacer un PTI crónico, como de un adulto. Entonces, como es acá, es de inicio agudo o insidioso, y sobre todo las mujeres a las que les diagnosticamos están en la edad media, ¿no? 30 a 40 años. Tienen también petequias, hematomas, hemorragias en las mucosas,
pueden tener hemorragias graves, intracerebrales, digestivas, hematuria, ¿no? Y el riesgo de hemorragia intracerebral es bajo, es del 2%, en los niños es casi cero, y con plaquetas por debajo de 30.000. Ese es el mayor temor que tenemos cuando un paciente tiene PTI, que haga una hemorragia intracerebral y que fallezca por eso, ¿no? Entonces, algunas veces, pues encontramos pacientes que se hacen un hemograma de rutina y ahí les encontramos 90.000 plaquetas. Y ni siquiera él se enteró que tenía PTI, ¿no? Son los pacientes asintomáticos. Como ya vimos, los pacientes que tienen más de 50.000 plaquetas no suelen tener síntomas. Entonces, al explorar cómo, vamos al examen físico, cómo son los pacientes, no tienen adenopatía, no tienen hepatomegalia, no tienen esplenomegalia, y van a tener pues las lesiones puede ser púrpura cutánea, pueden tener en la boca lesiones por sangrar, ¿no? Y bueno, esto ya dijimos, ¿no? El PTI persistente sí dura entre los 3 y 12 meses y es crónico si persiste más de 12 meses. Y acá lo importante, el diagnóstico de PTI es por exclusión. No hay un examen que diga, este paciente tiene PTI. No lo hay. Tienen que hacer por descarte. Ya les había dicho, descartar uso de fármacos. Si tiene, por ejemplo, si usa aspirina, ¿qué tanto usan la aspirina? No sé, todo el tiempo. Y eso que produce sangrado digestivo. Le suspenden la aspirina y las plaquetas comienzan a subir. Entonces la causa ha sido la aspirina. Si toman otros antiinflamatorios, igual. Si tienen una enfermedad de tejido conectivo, enfermedades como lupus, eso nos explicaría la plaquetopenia. Síndromes linfoproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, que son enfermedades oncológicas, suelen cursar con plaquetopenia. Entonces, si esos pacientes tienen antecedentes de esas enfermedades, no es PTI, salvo que se asocia a esta enfermedad, ¿no? En el VIH también puede haber plaquetopenias por los mismos antivirales que toman, o en otras enfermedades infecciosas, por ejemplo en el COVID. En la pandemia, pues los pacientes hacían PTI asociado a COVID. Pasaba el COVID y las plaquetas se recuperaban. Entonces, primero hay que excluir otras causas que nos expliquen la plaquetopenia. Después, ¿qué tienen que hacer? Ya les dije, estudio de sangre periférica o pueden repetir el hemograma si no les parece que tenga correlación. Entonces, ¿qué va a haber en la sangre periférica? Hay plaquetas, pero de diferentes tamaños. Suelen haber plaquetas grandes, pequeñas. ¿Por qué hay plaquetas grandes? Porque son inmaduras. Por eso son grandes. Como no hay plaquetas, comienzan a salir a la periferia inmaduras. El resto de las series, la hemoglobina y los leucocitos deben estar normales. Solo hacemos aspirado de médula ósea, es otra pregunta de examen. Solamente si dudo del diagnóstico, ¿no? Estoy pensando, ¿será un PTI o esos pacientes pueden tener una mielodisplasia de repente? Mejor le hago un aspirado. Ahora, ¿qué pruebas hay que hacer para descartar causas secundarias, digamos? Hay que pedir marcadores para colagenopatías para LES, para artritis, siempre hay que pedir virus, hepatitis, VIH, y bueno, ustedes ya saben que hay que pedir test de CUM directo si se asocia a anemia, ¿no? Anemia hemolítica. Hay que pedir una ecografía abdominal para ver si tiene esplenomegalia. También algunas enfermedades de la tiroides son inmunológicas y se pueden asociar a PTI. También hemos visto pacientes que tienen Helicobacter pylori, que tienen PTI, después les tratan el Helicobacter los gastroenterólogos y las plaquetas suben. Parece que el Helicobacter tiene algún antígeno parecido al de las plaquetas y entonces el sistema inmunológico comienza a confundir y comienza a destruir las plaquetas. Ahora, si hay anticoagulante lúpico y anticardiolipinas, eso hacemos para descartar síndrome antifosfolipídico que se asocia a plaquetopenia. Entonces, esto es buscando otras causas de plaquetopenia. Este es un aspirado de médula ósea, este es un megacariocito, aquel también, y que está produciendo plaquetas. Este es un cuadro para distinguir el PTI de un niño al de un adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es lo más relevante acá?
¿qué lo desencadena? El antecedente del virus. En los niños es común, en los adultos es muy infrecuente, no suele haber ese dato, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en el sexo, en los niños la incidencia es igual en varones y mujeres, pero en los adultos es más en mujeres. Ahora, ¿qué más? Son frecuentes las remisiones en los niños, como dijimos, suelen curarse sin tratamiento. En cambio, en los adultos son raras las remisiones espontáneas, son raras. Ya si a un adulto lo ven con PTI, ya vayan diciéndole, probablemente la enfermedad se va a hacer crónica, no se va a poder curar, porque ellos muchas veces no entienden eso. Los pacientes, si uno no les explica, ¿no? Entonces, en los niños solamente si hay síntomas, se les da tratamiento. Si sangran o tienen menos, ahora incluso esperamos a que tengan menos de 10.000 plaquetas. Y como ya les había mencionado, sobre todo usamos inmunoglobulinas y corticoides. En el PTI no está indicado la transfusión de plaquetas. Por favor, no vayan a estar gastando las plaquetas de banco de sangre. Y apenas si consiguen donantes y les transfunden a los PTIs. ¿Por qué no se puede transfundir a un PTI? A ver. Van a destruir. Claro, la causa es inmunológica, si hay anticuerpos, le van a poner plaquetas, igual se van a destruir. Solamente hay una excepción. Si transfundimos plaquetas cuando el paciente tiene sangrado activo, por ejemplo, una hemorragia intracerebral, una hematuria, hemorragia digestiva, ahí sí les transfundimos, porque a pesar de que las plaquetas se van a destruir, al menos hay un tiempo en que las plaquetas son viables y puede calmar un poco el sangrado. Pero les transfundimos cada 8 horas, cada 6 horas plaquetas. Solo en el caso de que hayan, como dice acá, hemorragias graves. En los adultos, como pueden ver acá, hay varios tratamientos. La primera línea siempre es el uso de corticoides, cuando han demostrado que es un PTI, ¿no? Pero si un paciente tiene pancitopenia, ¿van a pensar que tiene PTI? ¿Qué podría ser? Ya, pero ¿qué más? Una leucemia aguda, porque una leucemia crónica, anda, pues me está durmiendo, está roncando. ¿Qué ha pasado? Anda, corre a darte una vuelta y regresa. Estás durmiendo. Porque si es una leucemia linfática aguda y le van a dar prednisona, van a barrer los blastos, porque uno de los pilares en el tratamiento de las leucemias linfáticas agudas son los corticoides. Si van a usar, ustedes ya casi están dando como quimioterapia y van a alterar el diagnóstico del paciente. Solamente cuando han revisado su lámina periférica, han excluido otras causas, no tiene adenopatías, no tiene esplenomegalia, solo ahí se comienza a dar corticoides, no cuando uno está dudando. ¿No? El usar corticoides sí va a ayudar. El 75% de los pacientes responden al uso de corticoides. El problema es que cuando les comenzamos a quitar, comienzan a bajar otra vez las plaquetas. Porque no podemos usar corticoides de manera crónica, ¿no? Porque ¿qué efectos adversos tienen los corticoides? Inmunosupresión. Osteoporosis, y además produce inmunosupresión, pues. Si van a usar corticoides mes tras mes, 2, 3 meses, después hay unos pacientes que aparecen en la UCI con neumonías, con insuficiencia respiratoria, y uno les pregunta, ¿qué ha pasado todos así? Porque hay veces los pacientes, uno les dice, ya va a tomar prednisona, pero uno no les dice, va a tomar 2, 3 meses, pero ellos no regresan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora ya en segunda línea, como dice acá, se usan los agonistas de la trombopoyetina, el trombopag, el romiflostin. Eso es lo que ahora se usa en segunda línea. Ya como ya no responden a los corticoides, les queremos quitar y otra vez las plaquetas bajan. Entonces no les podemos dar corticoides todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos los agonistas para... Estos agonistas estimulan la producción de plaquetas a nivel de la médula ósea y también tienen un efecto inmunológico. Van a bloquear la destrucción de plaquetas. Después ya está en tercera línea la esplenectomía, ¿no?
que casi no lo hacemos, ¿no? 2/3 de los pacientes van a responder a la esplenectomía. O sea, sí van a mejorar sus plaquetas, pero lo que hemos visto es que después de 5 años otra vez vuelven a bajar sus plaquetas. O sea, lo que hemos visto en los estudios es que no es permanente la respuesta. Ahora también se usa el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que va a bloquear la producción por los linfocitos B de anticuerpos. Por eso usamos rituximab. Después se usan otros medicamentos como el danazol, usamos ciclosporina, micofenolato, que son inmunosupresores. Como el paciente va a estar con este problema un montón de años, tenemos que tener varias líneas de tratamiento porque va a hacer resistencia a la una, a la otra. Lamentablemente las respuestas son buenas a estos agonistas, pero pues son medicamentos muy caros. En salud lo compran, pero pacientes que ya hayan sido esplenectomizados, que hayan tenido muchas líneas de tratamiento, no lo compran fácilmente. Entonces acá esto es también el tratamiento. Acá que algo que es importante, las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina humana lo usamos para emergencias. Si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, está con 1000 plaquetas, 2000, usamos inmunoglobulina porque estas inmunoglobulinas tienen una respuesta muy rápida. Puede ser que al día siguiente ya está en 80.000, 100.000 plaquetas. El problema es que su efecto solo dura 15 días. Entonces de esta lámina, eso, la inmunoglobulina. Eso también es lo que usamos en los niños, ¿no? Y los corticoides, se puede usar prednisona, usamos dexametasona en pulsos de 40 miligramos o metilprednisolona. Los pulsamos. A ver, acá hay un caso clínico de un varón de 68 años que ha referido evaluación por equimosis, sobre todo en los antebrazos en los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, 3 meses de enfermedad, porque en los adultos suele ser de curso insidioso la mayor parte de problemas. Ahora es importante, antecedentes patológicos, es hipertenso, solo toma IECAS, ¿no? Y hasta donde sabemos, pues no suelen producir plaquetopenia. Dice que él restaura autos viejos como pasatiempo y cree que por su trabajo le están apareciendo esas equimos, ¿no? Que se golpearan. No recuerda cuándo se ha lastimado y cómo le han aparecido. No ha tenido sangrado por la nariz, no tiene melena o otro tipo de sangrado. Entonces hasta ahí puedo deducir que probablemente sus plaquetas no estén por debajo de 10.000, ¿no? Porque solo tiene púrpura cutánea. Entonces al examen que dice que hay equimosis de 2 centímetros en las extremidades superiores y en el dorso de las manos. Debe ser porque trabaja con las manos, ¿no? Se rozará y se aparece. En el hemograma, pues así es el hemograma típico de un PTI, hemoglobina normal, leucocitos normales y plaquetas 22.000. Así es el hemograma de un PTI. No debe haber otra alteración. Entonces, por descarte, el paciente, porque no tiene antecedentes, no tiene hepatosplenomegalia, no tiene adenopatías, se diagnostica plaquetopenia de causa y se inicia con corticoides. Solemos dar cursos de dexametasona 40 miligramos por 4 días. ¿Ya? ¿Y cuál es su pronóstico del paciente? Tiene 68 años. Probablemente Una visita con porque va a Maradona. ser un PTI crónico, ¿no? O sea, no lo vamos a poder controlar, curar. ¿Y qué más tendrían que hacer? ¿Qué hay que hacer? Compensar. Hay que buscar la causa. No hemos buscado ahí. Entonces, ¿qué le tienen que pedir? Causas secundarias, para que sea un PTI secundario, para descartar VIH, hepatitis B, C, una ecografía para ver que no tenga esplenomegalia, porque si tiene esplenomegalia ya no es PTI. O de repente tiene cirrosis hepática, en la ecografía también les pueden informar. ¿Qué más? De repente tiene lupus, le pedirán pues marcadores inmunológicos, anti-DNA, todos los marcadores que hacen. ¿Qué más? Aspirado no, para diagnosticar PTI
y no es necesario ser aspirado en médula ósea. Lo que tienen que asegurarse es que el hemograma sea como este y ver su lámina periférica, que no les informen pues cosas raras, ¿no? A ver si les dicen blastos, es una leucemia aguda, ¿no? Entonces ya no es PTI. Entonces, por ejemplo, si les informa que hay macrocitosis, neutrófilos polisegmentados, no sé, anisocitosis, que hay leucopenia, que hay plaquetopenia, ¿qué van a pensar? Megaloblástica. Esa era una anemia megaloblástica y eso explicará la plaquetopenia. Es importante que hagan lámina periférica. Usualmente en el PTI les van a informar macroplaquetas, o sea, plaquetas grandes porque son maduras. Entonces ya una vez que han revisado los exámenes, han examinado bien al paciente, entonces asumen que esto puede ser un PTI y le inician tratamiento corticoide. Como es adulto y tiene 22.000 plaquetas, o sea menos de 30.000, hay que darle tratamiento. Y a la otra cosa que no les he mencionado, o sea, nosotros les damos, ya sabemos que no se van a curar. Lo único que queremos es que tengan más de 30.000 plaquetas y hagan su vida normal. Y pues idealmente que no reciban tratamiento. Eso es lo único. No queremos que lleguen a tener 100.000 plaquetas, 150.000, no. Con que tengan más de 30.000 plaquetas nos quedamos satisfechos y podemos, digamos, suspender los corticoides, de repente ya no poner el rituximab. Ahí estamos tranquilos, porque más de 30.000 plaquetas el riesgo de sangrado es menor. Esa es la meta con ellos. No vamos a querer que todo el tiempo tengan 100.000 plaquetas, no. Y si lo tienen que operar, este paciente, digamos, hace una apendicitis, ahí pues sí tendremos que transfundirle plaquetas, ¿no? Para la cirugía puede ser pre-cirugía, intracirugía y post-cirugía para que no sangre, dependiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre PTI? Que todo el tiempo van a ver PTI. El test de Kuhn.